Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Semana muy pero que muy complicada para las bolsas. Hemos visto caídas muy importantes en Estados Unidos, en Europa, en el DAX también hemos visto caídas muy fuertes, mientras que hemos visto cómo en el IBEX 35 contenía un poquito mejor las caídas. Pero la situación ahora mismo lo veremos en los gráficos de los índices, se ha complicado bastante y ahora es cuando nos encontramos ante la sensación de si empezaremos a caer de forma importante o será una caída para meter miedo a los inversores antes de ver esa última subida de las bolsas que venimos comentando en las últimas semanas. Hemos visto cómo esa decisión de los tipos de interés de Estados Unidos y más aún el discurso de Powell ha provocado un impulso bastante pesimista en las bolsas, por lo tanto lo vamos a comentar también qué ha pasado en este discurso, qué sensación tengo después de ver ese discurso, porque creo que es muy importante para entender lo que está pasando ahora mismo en los mercados. Vamos a ver también el análisis de los índices y todos esos activos que nos dan un amplio abanico de qué puede acabar pasando en el mercado. Veremos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante toda la semana y también la lista top internacional. Así que va a ser un vídeo muy interesante y que no os podéis perder. Vamos al lío. Bien, pues antes de comenzar con el análisis de los índices, vamos a comentar qué ha pasado esta semana, sobre todo en Estados Unidos, con esa decisión de los tipos de interés, donde veíamos que se mantenían, como ya se esperaba, y después veíamos el discurso de Powell. En resumidas cuentas, Powell no ha dicho nada diferente que no haya dicho en otras ocasiones. Quizás deja la puerta abierta a una última subida, todo dependerá de la inflación, pero quizás las caídas que estamos viendo en el mercado no han venido provocadas por las palabras de Powell, sino por la sensación que ha dado al mercado cuando hablaba. ¿Por qué? Pues porque parece que va totalmente sin rumbo, que va dando palos de ciego, que se basa en la idea de que va a haber un soft landing, que no vamos a ver una crisis económica fuerte en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, y eso el mercado no se lo acaba de creer. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás viendo que la situación económica se está deteriorando de forma importante y ves que quien lleva los mandos de la nave no tiene ni idea de qué es lo que va a hacer, qué es lo que en realidad nos viene a decir, que se van a mantener así, pero que no se sabe qué va a acabar pasando, es decir, no tienen controlada esa nave, es muy probable que al final no haya soft landing, esa nave no aterrice, sino que acabe cayendo en picado. Y hay que tener en cuenta que en todas las crisis económicas que hemos vivido se nos ha dicho que va a haber un soft landing. Y esta vez parece que va a ser totalmente diferente cuando hemos subido los tipos de interés más fuerte que nunca, de una forma más rápida que nunca, y estamos más endeudados también que nunca. Veíamos esta semana cómo la rentabilidad del bono de Estados Unidos batía récords que no se veían desde el año 2007. Eso es muy, pero que muy mala señal. ¿Por qué? Pues porque anticipa que quizás el riesgo en la deuda de Estados Unidos, también lo hemos visto en Europa, es excesivamente alto, y eso puede ser el preludio de que luego veamos una situación muy adversa en la economía. Parece que no quieren enseñarnos el verdadero pastel, pero como ya hemos dicho mil veces, el pastel huele muy, pero que muy mal. Y si somos realistas, vemos los datos y vemos la situación que tenemos ahora mismo en la economía, no podemos esperar que haya un soft landing, al igual que no lo podíamos esperar en anteriores ocasiones, porque, como decimos, esta vez la situación que tenemos es mucho peor. La subida de tipos ha sido más rápida que nunca y el nivel de deuda es más alto que nunca. Es decir, parece totalmente impensable, si lo pensamos con un poquito de cabeza, que vayamos a ver un soft landing cuando en otras ocasiones, con una situación mejor de la economía, no ha habido ese soft landing. ¿Qué es la sensación que tengo? Que están tapando todo y en el momento que se descubra el pastel no va a ser una simple caída en los mercados, va a ser una caída espectacular. Quieren seguir alargando el chicle como lo han venido alargando durante los últimos meses. Quizás en el año 2022 tendríamos que haber dado continuidad a las caídas, buscar ya ese suelo en los mercados, nos habríamos acabado recuperando y hubiéramos comenzado un ciclo alcista. Pero viendo lo que ha pasado en el 2023, esa vuelta que hemos visto en el mercado, lo que quizás me hace pensar que puede que cuando veamos la caída no sea una caída como la que veíamos en el año 2022, sino que sea una caída muy pero que muy fuerte, que no deje a nadie con la oportunidad de quizás salirse en el mercado en el momento oportuno. Me da la sensación, puede ser bastante catastrofista, de que podemos llegar a ver una situación como la que veíamos en la Gran Depresión del 29, porque si vemos documentales, si vemos datos de aquella época, son muy parecidos a los que estamos viendo ahora mismo. Se intentaba tapar una situación que no era la real, mientras que en la vida cotidiana, en la vida diaria, se veía que la gente se estaba empobreciendo muy rápidamente. Estamos viendo continuamente vídeos de Estados Unidos de la gente que está viviendo en las calles. El problema
que hay con ciertas sustancias en Estados Unidos y viendo el nivel de vagabundos que hay, que es excesivamente alto. Eso también se veía en la Gran Depresión de 1929, mientras parecía que no estaba pasando nada. En el momento que se vio la realidad fue como un jarro de agua fría totalmente y no dio tiempo a nadie a salir vivo, y el nivel de empobrecimiento que acabó viviendo la sociedad fue muy alto. Ahora podemos llegar a ver una situación muy parecida. Además, hemos visto cómo todo ese ahorro que teníamos acumulado de la época del COVID, que quizás es lo que ha permitido que esto se esté alargando tanto, ahora se está acabando gracias a esa subida tan importante de los precios. Se nos vende la película de que la inflación se está conteniendo, es totalmente mentira. Lo vemos cada vez que vamos a hacer la compra, cada vez los productos cuesta más, cada vez a las familias les cuesta más llegar a final de mes, y en el momento que esto se tambalee un poco, si no tenemos una base de ahorro, puede que el golpe sea espectacular, y eso evidentemente se acaba reflejando en los mercados. Eso no va a ser un soft landing por mucho que nos pese. Ahora, ¿qué tenemos que pensar? Pues ver qué puede acabar pasando en los mercados. Ya sabéis que muchas veces no se refleja directamente, quizás vemos engaños, vemos subidas cuando parece que todo tendría que caer y vemos caídas cuando ya se supone que todo tendría que subir. Por lo tanto, vamos a ver en los gráficos qué situación tenemos ahora mismo, si después de las caídas que hemos visto esta semana se ha roto algo de verdad en los gráficos que nos haga pensar que vamos a ver ya la parte más negativa, que vamos a entrar en esa fase más negativa, que no va a durar una semana ni un mes, es decir, puede durar bastante más tiempo y puede ser muy dolorosa, no como lo que veíamos en 2022, o si por el contrario todavía no se ha roto nada y todavía podría quedar esa última subida, que es lo que estábamos barajando en las últimas semanas. Así que venga, vamos con los gráficos. Bueno, pues vamos a comenzar con el análisis de los índices. La semana pasada lo que hacíamos era situar zonas de soporte en todos ellos, porque viendo cómo había cerrado Estados Unidos, con la decisión de los tipos de interés también en Estados Unidos, pues teníamos la sensación de que podríamos acabar viendo caídas esta semana. En la primera parte parecía que no íbamos a caer, pero luego se vio la cruda realidad y empezamos a ver caídas más importantes. Quizás pondríamos soportes que podían ser más comedidos, quizás donde podía haber una pequeña corrección, y luego otros soportes donde ya estaría el límite de la corrección, donde buscaría el mercado hacer daño, para luego, si desde ahí se daba la vuelta, ver la subida más fuerte. Vamos a ver cómo en algunos índices se han perforado los primeros soportes y los segundos están ahora mismo en riesgo, y vamos a ver en otros índices como el IBEX 35, donde esta semana quizás se ha mantenido bastante bien sin despeinarse. Por lo tanto, vamos a ver qué situación tenemos ahora mismo. La semana pasada lo veíamos en gráficos diarios porque nos interesaba lo que iba a pasar más en el corto plazo. Ahora que la situación se ha puesto un poquito más complicada, es muy importante buscar los gráficos semanales para ver si las estructuras de los últimos meses se mantienen y no se ha roto nada en los mercados, o que deberíamos vigilar por si se llega a romper. Vamos a ver el primero de los índices, que es el IBEX 35. Como hemos visto esta semana, veíamos en la primera parte, como decíamos, el lunes veíamos una corrección debido a lo que veíamos al final de la semana pasada en Estados Unidos, pero luego se recuperaba bastante bien. Veíamos la sesión del miércoles, como veíamos subidas muy fuertes, nos íbamos hasta esa zona que tenemos de resistencia, los 9.670, donde tenemos ese comienzo del gap que tenemos abierto desde marzo de 2020 y donde hemos dicho que es donde estaría el objetivo en caso de ver una última subida, en cerrar ese gap. Pues vimos un rechazo de nuevo en esa zona y el resto de la semana empezamos a corregir. Como veis, en el IBEX 35 se mantiene muy bien esta semana, ni siquiera ha llegado a esa media móvil de 70 sesiones, que podría ser ese primer soporte que podríamos tener en caso de ver una corrección más importante. Esta semana, pues viendo que Estados Unidos también ha cerrado prácticamente en mínimos, invitaría a pensar que podemos ver una corrección en la primera parte, por lo menos de esta semana. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que el IBEX 35 podría irse hasta la media móvil de 70 sesiones. Hay que tener en cuenta que si hemos visto que en el DAX y el resto de índices de Estados Unidos hemos visto caídas muy fuertes y el IBEX 35 se ha mantenido bastante bien, si queda una última parte de la caída, es probable que sea más fuerte en España, en el IBEX 35, que en el resto de índices, y quizás se equiparen un poquito. Por lo tanto, debemos vigilar otro tipo de soportes más abajo por si rompe la primera zona, que sería esa media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, podríamos irnos hasta la siguiente zona clara de soporte, que estaría en los 9.200 puntos, donde ha sido un soporte que no se ha roto desde el mes de mayo. Además, en esa zona también se encontraría con la media móvil de 200 sesiones. Si pierde esta zona, se rompería ya algo. Nos haría pensar que podríamos ver caídas más fuertes y comenzar una nueva tendencia bajista, lo que significaría que nos olvidamos de ese gap que tenemos pendiente de cerrar. Pues si cogemos el gráfico semanal, vemos que tenemos la media móvil de 70 sesiones
en los 8.956 puntos. Es una media móvil que actuó como soporte en marzo de 2023. Por lo tanto, vamos a pensar que mientras la cotización se mantenga sobre la zona de los 8.956 puntos, que es donde se encuentra la media móvil de 70 sesiones del gráfico semanal, podríamos pensar que podemos mantener la predisposición alcista en el medio plazo que comenzó en octubre de 2022 y que todavía podría marcar ese objetivo en cerrar el gap que tenemos abierto desde marzo de 2020. Si pierde la media 70 sesiones y se mantiene por debajo de ella, creo que ya nos podemos olvidar y es un objetivo que no habremos alcanzado en esta fase alcista porque podremos comenzar caídas más fuertes. Vamos a continuar con el DAX. Vamos a verlo primero en el gráfico diario y fijaros como esta semana nada tiene que ver lo que hemos visto en el IBEX con el DAX. ¿Por qué? Porque hemos visto caídas muy fuertes esta semana. ¿Hasta dónde nos hemos ido? Hasta la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que los mínimos hemos puesto en riesgo todo el movimiento lateral que venimos viendo desde el mes de abril. Sí que es verdad que a cierre se recuperó bastante bien. Fijaros cómo los mínimos han estado justo en la media móvil de 200 sesiones, que parece que ha actuado como soporte en un primer momento, en la zona de los 15.470 puntos, pero mucho cuidado con lo que acabamos de comentar en el IBEX 35. Estados Unidos cerró muy mal el viernes. Es probable que continuemos con las caídas. Por lo tanto, le podría quedar una última caída sin que nada se rompiese hasta la zona de los 15.300 puntos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un gap pendiente de cerrar desde marzo y además es una zona que anteriormente ya había actuado como soporte. Por lo tanto, ahora pues puede que sea un buen movimiento para pensar que vamos a romper todo este movimiento lateral, hacer saltar los stop loss y a partir de aquí ver ese último impulso para volver a la zona de máximos o por lo menos cerrar el gap que tenemos abierto desde el mes de agosto. Vamos a coger el gráfico semanal también y vemos cómo, igual que veíamos en el gráfico diario, se está poniendo en riesgo todo este movimiento lateral, lo que sería muy mala señal. Sí que es verdad que aquí tenemos la media 70 sesiones todavía viva, en la zona de los 15.139 puntos, pero creo que si pierde ya la zona de los 15.300 se podría complicar bastante. Por lo tanto, la zona máxima de caída que a mí me gustaría ver en el DAX para seguir manteniendo la esperanza de que veremos ese último impulso al alza, podría estar en la zona de los 15.300 puntos. Si la perfora, mucho cuidado porque la corrección no sería de unas simples semanas como estamos viendo, sino que podría mantenerse en el tiempo y dar lugar posteriormente a la parte más negativa de los mercados. Vamos a continuar con otro lado del charco, nos vamos al Dow Jones y fijaros cómo la semana también ha sido muy negativa. Veíamos que quizás podríamos corregir hasta esa primera zona de soporte, la media móvil de 200 sesiones, y fijaros que es hasta donde se ha ido, que coincide también con ese soporte tan importante que tenemos en los 33.963 puntos. Soporte importante porque anteriormente actúa como resistencia esa zona por debajo de la otra zona que teníamos de soporte en los 34.500 puntos. Si ha roto algo para pensar que ya nos vamos a ir a comenzar una nueva fase bajista en los mercados, pues bueno, de momento no, porque nos mantenemos sobre la media móvil de 200 sesiones. Si cogemos el gráfico semanal, podemos ver cómo tenemos la media de 70 en los 33.582, que es una media móvil de 70 sesiones que ha actuado como soporte también en anteriores ocasiones. Es decir, si todavía nos queda una última caída para poner nerviosos a todos aquellos inversores que quieren que se pierdan la última parte de la subida más importante para realizar ese engaño de quedarnos atrapados en la parte alta, cuando veamos luego la posterior subida, puede que acabemos cayendo hasta la media móvil de 70 sesiones, hasta los 33.582 puntos, donde está la media de 70. A partir de ahí, si se mantiene la cotización, podríamos ver un último impulso al alza, quizás para volver a los máximos que veíamos en diciembre de 2021 o como mínimo volver a los máximos que hemos visto en julio. Si perfora la media móvil de 70 sesiones, puede que la caída que veamos ya no tenga nada que ver con una simple corrección y empecemos esa nueva fase bajista en los mercados. Continuamos con el Nasdaq. Fijaros cómo aquí ha perdido esa primera zona de soporte que teníamos en la media móvil de 70 sesiones, lo que ya hace ponernos un poquito más nerviosos en el gráfico, y fijaros lo que teníamos marcado la semana pasada, que podríamos corregir hasta la zona de soporte que teníamos desde el mes de junio, alrededor de los 14.700 puntos, donde también corrigió en el mes de agosto y a partir de ahí repuntar de nuevo. Pero si nos queda una última parte de la corrección, pues ojo, porque puede que perdamos esa zona de mínimos que veíamos tanto en agosto como en junio para irnos hasta la siguiente zona de soporte, los 14.472 puntos. Es una zona
que anteriormente también ha sido importante como soporte en algunas ocasiones en el gráfico, por lo tanto no habría que descartarla. Además perforaría esa zona de mínimos que venimos viendo durante los últimos meses y también haría saltar los stop loss para luego continuar con la subida en el gráfico. Si cogemos el gráfico semanal, vemos cómo teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI y también con el volumen, que quizás cogería más fuerza esa divergencia si perdiésemos la zona de mínimos que ahora estamos poniendo en riesgo. Es decir, si acabamos de decir que en el gráfico diario nos podemos ir a perder esa zona de mínimos hasta los 14.470 y decimos que la divergencia se activa en el momento que perdemos la zona de los 14.500 puntos, diríamos, vale, entonces ya esa divergencia va a coger fuerzas, pero en esa zona va a ser muy complicado darse la vuelta. Pero ojo, porque estamos hablando de un gráfico semanal, es decir, puede que en la primera parte de la semana perforemos esos mínimos, poner mucho más nerviosos a los inversores y a partir de ahí mantenernos al alza en el gráfico. Por lo tanto, esta es la opción que debemos barajar ahora mismo. Que vemos que pierde la zona de los 14.470 puntos, no la recupera y seguimos corrigiendo hasta la media móvil de 200 sesiones que se encuentra en los 14.000 puntos, pues creo que la corrección ya se habría pasado un poquito de frenada. Tendríamos una clara formación de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico y le costaría mucho al Nasdaq darse la vuelta posteriormente. Y seguimos con el SP500, probablemente es uno de los índices que peor pinta tiene ahora mismo. Fijaros, como decíamos anteriormente, que tenemos un hombro, cabeza, hombro, y que quizás si no conseguíamos perder la zona de los 4.450 puntos, nos podríamos olvidar de ese hombro, cabeza, hombro. Fijaros como la semana pasada pensábamos que, bueno, volvíamos hasta esa zona, quizás para consolidarla como soporte del techo del primer hombro y del segundo hombro, para luego mantenernos a alza, pero fijaros como esta semana hemos vuelto hasta la base de esos dos hombros, lo que es muy pero que muy peligroso. Además ha cerrado por debajo de esa zona, por lo tanto, pues cuidado, porque ahora podríamos dar continuidad a la caída. ¿Hasta dónde? Pues podríamos volver hasta la media móvil de 200 sesiones. Fijaros como la semana pasada tenemos marcado que quizás podría volver hasta la zona del suelo de ese hombro. Pero el cierre que hemos visto, como hemos dicho, ha sido muy negativo. Quizás deberíamos haber visto una vuelta ya en esta zona, cierre semanal, para pensar que podríamos mantenernos al alza. Por lo tanto, ahora desactivamos de momento el primer impulso que podríamos ver y podríamos dar continuidad a la caída para hacer saltar en esta zona de aquí claramente los stop loss e irnos hasta la media móvil de 200 sesiones. ¿A frenar aquí la caída? Pues cuidado, porque tenemos un gap pendiente de cerrar los 4.230 puntos. Es decir, ojito, no nos vayamos todavía un poquito más abajo en el gráfico. A partir de aquí, pues es donde estará la clave. Yo creo que si a partir de aquí conseguimos darnos la vuelta, va a ser muy buena señal. Nos va a pasar exactamente igual en todos los índices. ¿Por qué va a ser buena señal? Porque quizás si hacemos saltar los stop loss y luego nos damos la vuelta, claramente va a ser una señal en falso a la baja para hacer que todos esos inversores que se han puesto nerviosos se queden fuera de esa última subida a los mercados. Eso va a hacer que el impulso posterior sea mucho más fuerte, eso va a hacer que quizás volvamos a la zona de máximos que veíamos hace un par de meses y aquí quizás todos estos inversores que se han salido ahora porque se han puesto nerviosos vuelvan a entrar, pero ojo, porque cuando lleguemos aquí de nuevo puede que ya sea cuando comience la parte más negativa de los mercados. Por lo tanto, mucho cuidado con los juegos que pueda haber. El problema que ahora mismo pues hay muchas dudas, porque si se profundizan estas zonas de soporte que venimos viendo en todos los índices, estas zonas máximas de soporte, si las pierden, puede que la caída ya no sea como la que estamos viendo ahora, de caídas de un 0,5, un 1%, sino que se incrementen las caídas de forma muy importante porque ya se dé por hecho que llega a la fase más negativa de los mercados. Por lo tanto, el riesgo ahora mismo es absoluto en los mercados. Vamos a continuar con el siguiente de los activos, que es el VIX, y vemos cómo es el índice de volatilidad, es decir, cuando el VIX sube, la bolsa cae. Hemos visto durante las últimas semanas y meses cómo hay un soporte muy importante en los 12,70. Fijaros cómo la semana pasada vimos cómo ya rebotaba desde esa zona y comentábamos que teníamos la primera zona de resistencia en la media móvil de 70 sesiones. Decíamos que si la corrección era bajita y luego el mercado se tomaba bien la decisión de Powell, podríamos mantenernos al alza los índices y esto volver a caer, incluso profundizar la zona del 12,70. Pero que si el mercado no se tomaba bien el discurso de Powell, podríamos ver nuevas subidas en el VIX hasta la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que es hasta donde se ha ido. Y decíamos que si esto pasaba, podríamos poner en riesgo esos soportes
más importantes en los índices, donde ya estaríamos al límite entre una simple corrección y una nueva fase bajista. Y es donde nos encontramos ahora mismo. Por eso lo que decimos, el riesgo es absoluto. Ahora mismo, ¿qué podemos pensar? Pues ojito, porque sí, vemos que esta semana continúa repuntando el VIX, nos podríamos ir hasta la zona de los 20 y en esa zona podríamos ya empezar a profundizar esas zonas de soporte que estamos viendo en los índices. La clave dónde va a estar, pues es probable que si profundizamos esas zonas, si el mercado se da la vuelta, vamos a ver cómo el VIX vuelve hasta la media móvil de 200 sesiones. Si vemos que quizás se mantiene sobre la media de 200 sesiones, va a ser muy mala señal porque se indicará que los índices pueden continuar cayendo y veremos esa parte más negativa, porque si esto llega a pasar, el VIX se va a disparar y los índices van a caer de forma muy importante. Pero si por el contrario vemos que vuelve a corregir el VIX y pierde la media móvil de 200 sesiones, habrá sido una ruptura en falso. Todo esto teniendo en cuenta que la primera parte de la semana los índices sigan cayendo y el VIX se mantenga al alza. Sería una ruptura en falso y probablemente volveríamos a caer hasta la zona del 12,70 y veríamos a los índices volver a recuperar los máximos que hemos visto en los últimos meses. Vamos con el Brent. Hemos visto cómo esta semana, al final ya de la semana, empezaba a recular un poquito y lo ha hecho con muchísimo volumen. ¿Esto que nos indica? Pues que quizás podría llegar a esa esperada corrección. No nos esperábamos para nada que una vez superada esa resistencia en los $87,5 aproximadamente, nos fuéramos hasta los $95 sin ver una corrección. En algún momento tendría que llegar la corrección. Fijaros cómo la sobrecompra era altísima. Me parece que la última parte de esta semana ha empezado a corregir un poquito. Por lo tanto, ahora no habría que extrañar, quizás sigamos con la corrección, a lo mejor hasta la zona de los $90, pero es que es muy complicado ahora mismo lo que tenemos en el Brent, porque tampoco tenemos señales claras de que vayamos a corregir ya de forma importante. Es decir, tampoco habría que descartar que ya que estamos tan cerca de esa zona siguiente a resistencia a los $98, nos vayamos hasta ella y ahí ya comience la corrección. ¿Por qué? Porque vemos que no tenemos ninguna divergencia en el RSI, es decir, no tenemos claramente debilidad. Lo único que nos indica que tenemos más debilidad es el alto volumen que hemos visto en las últimas sesiones de la subida y las primeras caídas que hemos visto esta semana. Por lo tanto, no habría que descartar una última subida con muy poquito volumen, llegar hasta la zona de 98 y ahí ver una caída muy importante. Algo que debemos tener en cuenta con el Brent es que, claro, nos indica, si está muy alto, que la inflación puede volver a repuntar, pero hay que tener en cuenta que cuando entramos en recesión, normalmente el precio de las materias primas empieza a caer en picado. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasó en 2007. Fijaros, vamos a ver un poquito más atrás. Aquí lo tenemos. Fijaros cómo en el año 2007 también vimos un repunte muy fuerte que se alargó hasta el año 2008 y a partir de aquí, cuando ya comenzó claramente esa recesión, ya se veía que todo iba a caer, la caída fue también en picado. Por lo tanto, ¿quién no nos dice ahora que estemos a punto de ver una subida también muy fuerte para luego ver esa caída en picado en los mercados, en el Brent, para ser exactos, en esta ocasión? Por lo tanto, pues cuidado, porque aunque ahora podamos pensar que la inflación va a repuntar porque subiendo las materias primas, es probable que esto acabe pasando, pero puede que no sea una inflación que se mantenga de forma larga en el tiempo si vamos a ver una recesión. Cuando llega la recesión, las materias primas caen en picado, es decir, puede que en la última parte del año veamos como la inflación repunta, pero puede que el año que viene sea cuando de verdad los precios empiecen a corregir, pero no porque hayan controlado la inflación, sino porque la situación económica se le haya ido de las manos a los bancos centrales, se han provocado una recesión muy fuerte, incluso llegamos a ver no una inflación baja, sino llegar a ver una deflación el año que viene, porque veremos caer de forma muy importante las materias primas si entra una recesión. Vamos a continuar con el gas natural, que sigue la misma tónica que venimos viendo en las últimas semanas. Vemos cómo intenta superar la media 70, pero no puede y se mantiene en ese movimiento lateral. Por lo tanto, pues pocas novedades tenemos aquí. Esto indica que quizás podríamos seguir corrigiendo hasta la zona de los 2,50 mientras no consigamos mantenernos sobre la media 70. Si la supera y se mantiene sobre ella, ¿dónde nos vamos? A los 3,08. Que la supera a los 3,63, que es donde está la media móvil de 200 sesiones. Puede que si sucede lo que acabamos de comentar en el Brent, de ver esa última subida muy fuerte para luego caer en picado, nos vayamos hasta esa zona de los 3,63 en algún momento antes de comenzar a caer de forma importante. Hay que tener en cuenta también que en el gas natural ya hemos visto una corrección muy fuerte desde el año 2022,
Por lo tanto, puede que ahora también la caída que le quede pues, no sea tan fuerte como la que sí puede tener el Brent, que estamos en precios muy altos, muy cercanos a máximos que hemos visto en su cotización. Vamos con la onza de oro. Fijaros cómo se mantiene dentro de esa directriz bajista que venimos marcando durante las últimas semanas. Parecía que esta semana nos íbamos a mantener por encima de ella, pero se chocaba contra la media de 70 sesiones y donde volvíamos al final de semana dentro de esa directriz bajista. Así que es verdad que la está presionando bastante y esto es debido a que también está la media de 200 por abajo, es decir, puede que veamos un aumento de la volatilidad en la onza de oro muy cerca. ¿Por qué? Porque está muy cerca de romper esa directriz bajista, estamos en el techo, es decir, si va a caer con bastante fuerza y si va a subir con bastante fuerza porque es una ruptura al alza de la directriz bajista y de la media móvil de 70 sesiones. Cuesta mucho pensar si va a ser al alza o a la baja, pero como os digo, creo que la volatilidad se puede acabar disparando en algún momento en el precio del oro en las próximas semanas o incluso sesiones, porque ahora mismo el canal que se está moviendo es muy, pero que muy estrecho y al final se acabará rompiendo hacia un lado o hacia el otro, que es hacia la baja donde nos vamos a buscar nuevos mínimos por debajo de la zona de los $1.900. ¿Que nos vamos por la parte alta? Pues puede que volvamos hasta esa zona cercana de los $2.000 que veíamos a principios del verano. Y vamos con el último de los activos que analizamos, que es el índice del dólar. Aquí comentamos que cada vez que el índice sube o cuando se mantiene una tendencia alcista en el índice del dólar, las bolsas suelen corregir. Fijaros cómo venimos viendo desde el mes de julio una clara tendencia alcista que ha roto la tendencia bajista que venimos viendo desde marzo de 2023. La consolidaba como soporte y volvíamos a repuntar. La semana pasada comentamos que tenemos una divergencia y que podríamos ver una corrección, pero fijaros cómo cada vez esa corrección más importante debería perder los mínimos que veíamos en la semana entre el 11 de septiembre y el 15 de septiembre y no lo rompió. Corregimos justo hasta esa zona y hemos vuelto a repuntar. Por lo tanto, ahora pues habrá que descartar ver una nueva subida y quizás dar continuidad a esa divergencia. Todo apunta a ello, que no vamos a romper la divergencia. Puede que veamos esa divergencia ya cumplirse, que veamos las caídas más importantes y quizás volvamos a tocar la media móvil de 200 sesiones. ¿Dónde estaría el riesgo? En que no veamos esa corrección que nos está marcando la divergencia y que esto se dispare. Recordad lo que decimos siempre cuando vemos una divergencia y no se cumple y además vemos cómo rompe la anterior divergencia porque vemos el RSI por encima de los máximos anteriores, eso nos indica que la subida va a ser muy fuerte. Eso sería muy mala señal para las bolsas porque nos indicaría una caída muy fuerte. Así que muchísimo cuidado porque como vemos todos los índices y los activos están al límite ahora mismo y estamos en una zona en la que ya hemos alargado muchísimo la corrección y estamos al límite de decir que vamos a comenzar una nueva fase bajista. La semana pasada lo comentábamos. Si todavía nos queda una última subida muy importante, quizás la más importante de la que estamos viendo, toda esta volatilidad que llevamos viendo en los últimos meses, muy probable que antes de esa última subida hagan pensar a los inversores que nos vamos a ir ya a los infiernos. Ahora las noticias que estamos viendo son bastante negativas en los mercados. Eso apoya la idea de que podemos seguir corrigiendo y quizás queda una última caída o las últimas caídas más fuertes hasta esos límites que tenemos de soporte en los gráficos para ver la última subida. El problema donde está, que la situación económica está hecha una auténtica basura y tampoco hay que descartar que llegue ya la parte más negativa y quizás lo que me hace pensar que estoy equivocado en la opinión de que todavía queda esa última subida es que estoy viendo por todos los lados que la última parte de este año va a ser bastante positiva porque según no sé qué estadísticas durante los meses de no sé cuándo ha subido la bolsa, luego ha bajado, entonces según eso la última parte de este año tiene que ser muy positiva para las bolsas. Eso me recuerda a lo que veíamos el año pasado, pero con la situación contraria, cuando pensábamos que a partir del mes de octubre iba a llegar lo peor en los mercados y íbamos a ver esa fase de pánico con esas caídas más fuertes, que viésemos caídas de un 20 o un 30% en algunos índices en apenas un par de meses y al final fue cuando el mercado se dio la vuelta. Entonces, si ahora estamos viendo, nos está bombardeando por todos los lados, que quizás la última parte de este año va a ser muy positiva, con un rally, típico rally de Navidad, pues eso es lo que me hace tener un poquito más de miedo para pensar que a lo mejor no vamos a ver esa última subida que estamos esperando, porque igual que yo lo estoy esperando, lo estarán esperando muchos inversores. ¿Y por qué lo esperamos? Porque
es lo que llevamos viviendo durante los últimos meses. Corregimos, volvemos a repuntar, volvemos a corregir y volvemos a repuntar y vamos como poquito a poco nos mantenemos al alza. Pero en una de esas esto va a hacer crack, se va a romper y es cuando llegue la parte más negativa. Por lo tanto, yo en mi opinión, en mi operativa, veo que quizás mantenernos alcistas o mantenernos comprados creo que tiene demasiado riesgo ahora mismo porque podríamos entrar en una fase muy negativa que puede ser caídas muy fuertes y que nos dejaría totalmente fuera del mercado, pero también pienso que mantenernos ahora a la baja hay que tener en cuenta si podemos aguantar nuestras posiciones, si todavía nos queda esa última subida más importante, si podemos aguantar las posiciones. Para mí creo que puede que sea interesante mantenernos bajistas y saber si lo podemos aguantar. Si no lo podemos aguantar, volver a la zona de máximos, quizás lo mejor sea quedarnos a verlas venir, perdernos ese primer impulso, ya sea al alza, a la baja, y subirnos posteriormente al gráfico, porque si el golpe viene del lado contrario, puede que ya no nos levantemos. Así que bueno, esa es mi forma de operar y lo que yo pienso. Luego cada uno pues sabrá lo que tiene que hacer y sabrá hasta dónde puede acabar llegando con su operativa. Vamos a continuar con la lista de sugerencias donde tenemos todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Me habéis pedido también Apple y Meta y no las he incluido aquí porque las vamos a ver posteriormente en la lista top internacional donde vamos a analizar a fondo las 5 Big Tech de Estados Unidos porque lo hicimos también antes de ver las caídas que veíamos en el año 2022 porque quizás estas acciones nos iban a dar una señal anticipada de qué podría acabar pasando en los mercados. Ahora estamos en una situación totalmente clave, por lo tanto es muy importante volverlas a analizar para ver qué es lo que puede acabar pasando. Por lo tanto, esas dos acciones las veremos en la siguiente sección. Ahora vamos a comenzar con la primera de las acciones que tenemos, que es Bankinter. Como podéis ver, esta semana lo ha hecho bastante bien. Todo el sector bancario lo ha hecho muy bien esta semana en España y quizás es lo que ha permitido que el IBEX 35 se mantenga mucho mejor. En el momento que veamos que quizás el sector bancario empieza a corregir es cuando podemos ver esas caídas más fuertes en el IBEX 35. De momento, como decimos, se mantiene bastante bien. Fijaros cómo Bankinter ha mantenido toda la semana al alza. Habíamos en la sesión del viernes una pequeña corrección, pero mantenía el impulso que veíamos desde la sesión del martes. Ahora no habría que descartar continuar con la corrección. Quizás podría volver hasta la media móvil de 70 sesiones. Mientras se mantenga sobre la media de 70 sesiones, podríamos pensar que posteriormente se puede mantener al alza. Incluso podríamos llegar a tocar, fijaros, como en toda la subida teníamos una clara directriz alcista que la rompió, pues quizás en ese último impulso, después de que veamos el final de la corrección actual, podría volver a tocar esa directriz alcista anterior, pero que ahora podría actuar como resistencia para posteriormente volver a corregir. Si vemos que luego se mantiene por encima de esa directriz y la recupera, ¿dónde pondríamos el objetivo? En el gap que tenemos pendiente de cerrar en la zona de los 6,54. Eso sí, si vemos que empieza a corregir, pierde la media 70, pierde la media 200 sesiones, nos podemos ir olvidando de ese gap pendiente de cerrar porque podríamos comenzar una nueva tendencia bajista en su cotización. Por lo tanto, pues la situación que tenemos ahora mismo muy acorde a lo que veíamos también en el IBEX 35. Podemos ver una corrección, pero hasta cierto límite. Si la pierden, nos olvidamos de la predisposición alcista para las siguientes semanas y podríamos comenzar una parte o una fase bastante negativa en las cotizaciones. Continuamos con Sabadell, tónica muy parecida a la que hemos visto en Bankinter desde el martes. Vimos subidas importantes, se ha mantenido a cierre semanal por encima de la media de 70 sesiones, eso es buena señal. Y ahora, si pensamos que puede corregir a principios de la semana, no habría que descartar irnos hasta la media de 70 para quizás consolidarla como soporte. Que la consolida como soporte y volvemos a repuntar, señal muy alcista, y volveríamos como mínimo hasta la zona de los 1,13. Que lo supera, romperíamos la tendencia bajista que venimos viendo desde el mes de julio de máximos y mínimos decrecientes y ahí pondríamos el objetivo en los 1,25, 1,26 donde tenemos el gap pendiente de cerrar en marzo. Que vemos que profundiza de nuevo la media de 70 y pierde la media móvil de 200 sesiones, pues nos olvidamos del gap y continuamos cayendo y se consolidaría la tendencia bajista que venimos viendo durante los últimos meses. Podría ser un movimiento de consolidación para acabar tocando la media de 200 sesiones, no habría que descartarlo y luego volver a repuntar, pero si la pierde la media de 200 sesiones que se encuentra en la zona del euro, ya no sería un movimiento de consolidación, sino que sería el comienzo de una nueva fase bajista. Continuamos con Berkeley. Fijaros, estos pasan muchísimas veces en este tipo de acciones, vemos subidas muy fuertes en su cotización, fijaros,
y de repente del día a la noche empezamos a caer de forma muy importante. Aquí hubo mucho politiqueo por medio. Primero fueron las elecciones, creo que autonómicas, y es cuando vimos esa subida tan fuerte, principalmente porque esa mina de uranio que tenemos en Salamanca, pues se pensaba que se iba a llevar a cabo, porque había cambiado el gobierno de la ciudad o algo así, creo que era. Entonces vimos subidas muy fuertes. Cuando luego vimos las elecciones generales, esto provocó un vuelco y vimos caídas muy fuertes. Este tipo de acciones suele ser muy común ver este tipo de movimientos. ¿Dónde hemos vuelto? Pues al comienzo de toda la subida, a la zona de los 0,21. Ahora es una zona de soporte, no habría que descartar ver un movimiento lateral entre esta zona y los 0,26, que es donde se encuentra la media de 200 y de 70 sesiones. A partir de ahí, pues continuidad el movimiento lateral. Y si vemos que acaba rompiendo la parte de los 0,21, podríamos ir hasta los 0,16. Y si rompe la media de 70 y de 200 sesiones al alza, no habría que descartar volver hasta la base del gap de toda la caída, que se encuentra en los 0,30, que es hasta donde hemos recuperado ahora mismo de ese gap. Continuamos con Ence, lo ha hecho espectacular durante el último mes y fijaros cómo ha vuelto hasta esa zona anterior de soporte, ahora de resistencia, a los 3,20. Yo creo que ya es el momento de empezar una corrección. Estamos viendo bastante sobrecompra ya en la sesión del viernes, vimos señales de debilidad, por lo tanto ahora no habrá que descartar una corrección. ¿Hasta dónde? Pues creo que la primera zona de soporte clara la podríamos encontrar en los 3 euros aproximadamente, podríamos corregir hasta ella. Además también podría encontrarse en esa zona con la media móvil de 70 sesiones que se mantiene sobre la zona de los 3 euros y volvemos a repuntar, pues sería para dar continuidad al impulso alcista que venimos viendo desde agosto. ¿Que pierde la zona de los 3 euros? Pues cuidado, porque podríamos continuar cayendo y quizás lo que veamos ahora sea una continuidad a las caídas que venimos viendo desde el mes de abril, donde vimos ese techo en la zona de los 3,40. Continuamos con Repsol, que al igual que veíamos anteriormente con el precio del petróleo, se ha mantenido muy bien al alza, pero ya empezamos a ver alguna que otra señal de debilidad que nos indica que podríamos ver una corrección. Se encuentra ahora mismo en zona de máximos históricos, fijaros en su cotización, y si volvemos al gráfico diario, podemos ver cómo se ha formado una divergencia en la última subida entre la cotización y el RSI. Esto que nos hace pensar, pues que cuidado, porque además si vemos la sesión del viernes, que fue una vela que quedó muy fea, cerró prácticamente en mínimos de la sesión, o muy cerquita de ellos, con un volumen muy alto, nos indica que podríamos corregir. Por lo tanto, objetivo en la corrección, evidentemente, anterior zona de máximos, los 15,10, y si la perfora, cuidado, porque nos podríamos ir a buscar la media móvil de 70 sesiones. Hemos encontrado los 14,15 aproximadamente. Como tiene una pendiente muy alcista, pues no habría que descartar encontrarnos con ella en la zona del 14,50, perforar de nuevo la zona de máximos, hacer pensar que vamos a empezar una caída muy fuerte, hace saltar los stop loss en esta zona, pero quizás si se mantiene sobre la media 70 podríamos dar continuidad a las subidas posteriormente en el gráfico. Si pierde la media 70, pues puede que sí que sea verdad que hayamos alcanzado el máximo en toda la subida. Continuamos con Grenergy, es una acción que la hemos visto anteriormente y vemos como clarísimamente tiene una tendencia bajista, y es que vemos que esto no cambia. Vemos repuntes cada 2x3, pero para posteriormente dar continuidad a las caídas. Viene formando máximos y mínimos decrecientes clarísimos, por lo tanto ahora lo que podemos esperar es que continúe cayendo. Fijaros, la vela del jueves y del viernes fueron muy bajistas, cierre prácticamente en mínimos, lo que nos hace indicar que puede continuar cayendo y no tenemos señales de que de momento se vaya a dar la vuelta en el gráfico. Continuamos con Horizon. Veíamos cómo tocaba esa zona que tenemos de soporte, los 2 euros, y a partir de ahí volvía a repuntar. Es algo que ya he hecho en anteriores ocasiones muchas veces, fijaros. Y lo hizo, aquí la vuelta a hacer, y aquí, ahora mismo, esta última semana, hemos visto un repunte desde esa zona. Primer objetivo que poníamos en caso de ver el repunte, la media 70. Si la supera, la media de 200. Fijaros, primero fuimos a la media 70 y luego atacamos a la media de 200 sesiones. ¿Qué pasa? Cada vez que vemos este tipo de movimientos, luego lo que acaba pasando es que volvemos a corregir. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que el rango de movimiento entre la media de 200 y la media 70 con la zona de los 2 euros, que la zona de soporte cada vez es menor. Por lo tanto, corremos el riesgo de que vaya tanto el cantor a la fuente que al final se acabe rompiendo y empecemos a ver caídas muy fuertes en el gráfico. Si por el contrario vemos que continúa repuntando y supera la media de 200 sesiones, podremos olvidar de la zona de los 2 euros, podríamos poner el siguiente objetivo por arriba en la zona de los 2,35, que es quizás donde estaría la siguiente zona de resistencia, es donde están los máximos que veíamos en junio.
Continuamos con Infineum. La última vez que analizábamos nos encontramos por aquí y decíamos que si conseguía mantenerse sobre la media 70 podría ser para dar continuidad al alza y buscar nuevos máximos crecientes. Porque si la perdía, cuidado porque podríamos empezar a caer de forma importante, romperíamos su principal soporte, la tendencia alcista, y sería muy mala señal. Pues fijaros cómo vimos un último repunte, pero fijaros que teníamos aquí una divergencia clarísima. Aquí nos tendríamos que haber salido, aquí nos tendríamos que haber salido. Pues no, pues porque es una divergencia que luego se puede acabar rompiendo si tenemos en cuenta la clara tendencia alcista. ¿Cuál es el problema? Que nos tendríamos que haber salido aquí al perder la media de 70 sesiones y la caída había sido esa sesión de un 10%, es decir, nos tendríamos que haber salido ya con una caída del 10%. Es el peligro que tiene entrar en partes altas. Si quizás hubiésemos entrado a tocar la media móvil de 70 sesiones, teniendo en cuenta que si la pierde, esa divergencia cogería más fuerza y podríamos ver caídas más fuertes, pues la caída no habría sido tan fuerte. Fijaros, de la media 70 aquí hubiéramos tenido una caída del 3%, si hubiéramos pillado máximos de un 2%, una pérdida totalmente asumible y que posteriormente nos habríamos librado de la continuidad bajista en el gráfico. Ahora la verdad que pinta bastante mal, la tendencia alcista ya está totalmente rota, ahora estamos creando como resistencia la media de 200 sesiones y mientras esto no cambie puede que continúe dando continuidad a la nueva tendencia de máximos y mínimos decrecientes en el gráfico. Vamos con Nvidia, que es una de las acciones que está empezando a hacer saltar las alertas para algunos inversores porque estamos viendo caídas muy importantes. A ver, hay que tener en cuenta, fijaros, os coge el gráfico con perspectiva, desde noviembre de 2022, octubre, cuando comenzó todo ese boom de la inteligencia artificial, la subida que hemos visto. A ver, hemos visto una subida del 365% en 10 meses. Que veamos ahora una caída de máximos, zona actual del 20%, es una auténtica broma. Es una auténtica broma. Es normal que incluso veamos caídas más fuertes. Es normal que incluso nos vayamos a cerrar el gap que tenemos pendiente en la zona de los $300 y la tendencia alcista se pueda seguir manteniendo. ¿Cuál es el problema? Pues que si hemos entrado aquí al valor, pues ahora evidentemente nos empezamos a poner nerviosos. Si hemos entrado por aquí, ya ni os cuento. La verdad, la media 70 la ha perdido, ya pinta feo, porque al perder la media 70 vemos que el siguiente objetivo por abajo para mantener la tendencia alcista estaría la media de 200, sí que es verdad que tiene un soporte en la zona de los $400 aproximadamente, luego tendríamos otro alrededor de los 373, pero a partir de aquí tenemos el gap, es decir, cuidado, porque si pierde los 373 no habría que descartar volver hasta la zona de los $300, $300, que es donde tiene el gap. Tiene la media de 200, que puede actuar como soporte. Por lo tanto, para mantenernos alcistas, me gustaría ver que se mantiene sobre la media de 200 sesiones, porque si pierde la media de 200 sesiones, nos vamos a cerrar el gap, corremos el riesgo de luego ver un nuevo repunte para considerar como resistencia la media de 200 sesiones y dar continuidad a la caída, y que esto haya sido la última subida. Hay que tener en cuenta que evidentemente esto ha sido una euforia espectacular. Se diga lo que se diga, ha sido una euforia espectacular. La empresa no valía 4 veces menos hace un año de lo que vale ahora. Por lo tanto, evidentemente, esto se tiene que acabar corrigiendo. Esto es muy común al final de las fases alcistas del mercado, donde vemos ese boom final, donde veíamos, por ejemplo, el año 2000 con las .com, cómo se revalorizaba una auténtica barbaridad. Lo hemos visto en Nvidia. Por lo tanto, mucho cuidado. Vamos a cogerlo con un poquito más de perspectiva. Y vamos a cogerlo quizás desde el año 2019. Estamos hablando de hace 4 años, finales de 2018. Vemos como la cotización se ha revalorizado un 1486%. Esto es una auténtica barbaridad. Esto se tiene que acabar corrigiendo en algún momento. Esto es un boom, esto es una euforia, como un piano. Y esto se va a acabar corrigiendo con caídas muy importantes en su cotización. No queda otra. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces cuando vemos esto no se sabe cuándo va a llegar, no se sabe cuándo va a llegar. O sí se sabe cuándo va a llegar, porque si nos fijamos, la última subida en el gráfico semanal veíamos también una divergencia más que clara. Esto es muy mala señal. Y esto os digo que si pierde la zona de soporte que tenemos por aquí en los $400, se pondría muy, pero que muy feo en el gráfico, porque podría caer, como decíamos, hasta la zona de los $300, donde, fijaros, se encuentra la media móvil de 70 sesiones y estaría muy cerca de los máximos que veíamos en noviembre de 2021. Pero también os digo que creo que se empieza una fase bajista de verdad en los mercados, porque viene una recesión que no va a ser un soft landing, también os lo digo,
no se va a frenar aquí, puede que se frene mucho más abajo y la caída que veamos sea mucho más fuerte. Fijaros que tengo aquí marcada esta zona en los 70,46 dólares. Diréis, ¡buah! Es una auténtica barbaridad. Es una caída del 82% desde la zona actual. Sí, pero es que lo que valía la acción en el año 2018. Cogeros otras crisis económicas, buscar máximos, buscar mínimos y vais a ver que las acciones van a retroceder a precios de hace 5, 6, 7 años. Que estamos hablando simplemente de 5 años. ¿Qué pasa? Que la euforia ha sido espectacular y las euforias siempre se acaban corrigiendo. Por lo tanto, mucho cuidado con este tipo de acciones. Que no habría que descartar que ahora se caliente y meta otro subidón, nos vayamos por encima de los 500 dólares, pues lo puede hacer. ¿Por qué? Pues porque estamos en euforia y se producen movimientos que son totalmente irracionales, que no son reales. Y volvamos a marcar de nuevo otro pico en la divergencia, no me cabría ninguna duda. Por lo tanto, pero bueno, aquí ya, para gusto los colores, seguramente quien haya entrado por aquí dirá, sí, lo que tú digas, se ha revalorizado un 50% desde que compré. Pues vale, muy bien, pero sabrás que si empieza a corregir puede que esos 300 dólares acaben cayendo a esos 70, 80 o 100 dólares y al final hayas perdido gran parte. Lo importante dónde está, en saber cuándo salirse, en saber por qué estamos comprando una acción o no la estamos comprando. Y no me lío más que no quiero estar más tiempo con esta acción. Vamos con la siguiente de las acciones, que es Energy Fuels. Hemos visto una subida muy fuerte también en las últimas semanas, provocado también principalmente por ese aumento del precio del petróleo. ¿Dónde nos hemos ido? Pues hemos superado esos máximos que veíamos en la zona de los 8 dólares. Fijaros, hemos ido hasta los 8,66. Pero ahora, fijaros cómo la corrección ha llegado hasta esa zona que tenemos de resistencia, los 8 dólares, 16, fijaros como tenemos varios picos, si cogemos el mínimo, pues coincide con los picos que veíamos en noviembre de 2022 y en febrero de 2022. Ahora parece que ha actuado como soporte y que intenta repuntar. La sesión del viernes, la verdad, que no nos dejó demasiado optimismo porque se alejó muchísimo de la zona de máximos, es decir, puede ser que haya sido un intento fallido de mantenernos al alza, por lo tanto no habrá que descartar continuar corrigiendo y volver hasta la media móvil de 70 sesiones que había actuado como soporte anteriormente. Esto sí que es verdad que será una caída muy fuerte, pero mantendríamos la tendencia alcista que podría haber comenzado desde abril de 2023. Y vamos con la última de las acciones, que estamos viendo un movimiento lateral después de una subida muy fuerte, y siempre que vemos este tipo de movimientos laterales lo que podemos pensar son dos cosas, que es un movimiento de distribución o de acumulación, de consolidación para continuar subiendo en el gráfico. ¿Cómo podemos diferenciar uno de otro? Pues bueno, tenemos que buscar señales en el gráfico. Fijaros cómo de momento nos mantenemos sobre la anterior zona de resistencia, ahora de soporte. Por lo tanto, mientras no pierda esta zona, podríamos pensar que es de consolidación. Incluso podríamos caer hasta la media de 70 sesiones, ¿por qué no consolidarla como soporte? Como vimos aquí, y mantenernos al alza. Que pierde la media 70, cuidado, porque esto podría haber sido un movimiento de distribución, y cuando hay una distribución, luego podemos ver caídas bastante más importantes en el gráfico. Por lo tanto, pues bueno, quizás ahora sea una zona de quizás verlas venir, ver cuando tome ese rumbo, claro, en los mercados se va a caer o si se va a mantener de nuevo al alza, y ahí entrar de nuevo porque es una acción muy alcista desde el mes de marzo. Y si vemos que luego se mantiene al alza, puede que sea para mantener una muy buena tendencia alcista. Pero si nos anticipamos, si lo cogemos al final de la subida, la caída también puede ser muy fuerte, porque al igual que veíamos antes con Nvidia, fijaros en este caso, la revalorización desde marzo ha sido de un 40%, es decir, si vemos una corrección importante, pues a lo mejor puede ser de un 10 o un 15% desde máximos. Ahora mismo hemos visto una caída de solo el 2%. Si vamos hasta la media de 200, fijaros que es una caída del 11%, podría cuadrar perfectamente ahora mismo. Así que bueno, hay que tener muchas veces cuidado en cuando nos metemos en algunas acciones. Bueno, pues hoy la lista top internacional creo que va a ser muy, pero que muy importante, porque vamos a hacer el mismo ejercicio que hacíamos en enero de 2022, antes de comenzar esas caídas tan importantes en el mercado. Estas 5 acciones quizás son las más importantes del mercado de Estados Unidos y representan muy bien lo que puede acabar pasando en los mercados, y nos van a dar la señal de si va a ser una simple corrección o nos vamos a mantener al alza. Por lo tanto, vamos a situar el soporte clave, además ya tenemos la experiencia de 2022, para saber hasta dónde podemos corregir para luego quizás continuar con subidas y que haya sido una corrección muy fuerte, o para pensar que va a comenzar una nueva fase bajista en los mercados. También vamos a recordar, como todas las semanas, esa zona de soporte que tenemos marcada en el gráfico, donde a mí, en mi opinión, me gustaría incorporar a todas estas 30 acciones en mi cartera. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es
Alphabet. Veremos Alphabet, Amazon, Apple, Meta y Microsoft, las 5 Big Techs de Estados Unidos. Empezamos con Alphabet. Vámonos al año 2022, donde marcábamos la señal de que podríamos empezar a ver caídas más importantes si perdía la media 70. ¿Por qué? Pues porque era un soporte muy importante en toda la tendencia alcista y que rara vez había perdido, solo en 2020. Si la perdía, era una señal de que esto ya no era una simple corrección, lo que veíamos a principios de 2022. Por lo tanto, ahora volvemos a la misma situación. La media de 70, ¿dónde se encuentra? Los $115. Está muy lejos de la zona actual, está todavía a un 10% de la zona actual. Es decir, todavía nos podríamos quedar un 10% de caída, que podríamos pensar que la tendencia alcista podría seguir manteniéndose. Zona objetivo en el gráfico, los 30,74 a un 76% de la zona actual. Continuamos con Amazon y tenemos la misma situación. Que decíamos que si perdíamos la media de 70, que era un soporte también muy importante en toda la tendencia alcista en 2022, pues ya podríamos pensar que podríamos caer de forma muy importante. Fijaros cómo aquí la perdíamos muy pronto, luego la consolidamos como resistencia y caíamos de forma muy importante. Ahora pues se encuentra muy cerca ya de la media de 70, se encuentra a apenas un 5%, es decir, cuidado porque si pierde esa zona, además se encontraría muy cerca también la media de 200 sesiones, podría ser la señal de que no es una simple corrección y que volveremos a caer de forma muy importante en el gráfico. El soporte que tenemos donde nos gustaría entrar los $35, a un 72% de la zona actual. Continuamos con Apple, que está hablando mucho de ella porque estamos viendo caídas que no se suelen ver en la cotización de Apple, pero bueno, si tenemos en cuenta que desde enero se ha revalorizado un 56%, pues ver una caída de máximos, a ver, de máximos a mínimos del 11%, pues la verdad que no me parece para nada exagerado. ¿Dónde pondríamos el soporte clave para pensar que es una simple corrección? En la media de 70 sesiones y se mantiene sobre ella. Yo creo que pues eso podría ser una simple corrección para poder mantenernos al alza y limpiar un poquito el mercado. Fijaos que fue hasta donde cayó en marzo de 2020, es decir, tampoco estamos hablando de una caída que sea descabellada, es decir, caemos hasta la zona de 70 sesiones y nos mantenemos al alza, al igual que vimos en el año 2020. Fijaros que la zona de soporte la tenemos los $30 a un 82% de la zona actual. Continuamos con Meta. Fijaros también, la media de 70 nos dio el pistoletazo de salida a esas caídas tan importantes en el momento que la perdió. Ahora, ¿dónde se encuentran los $234? Está a un 20% de la zona actual, es decir, puede que todavía le quede bastante caída para dar una señal bastante negativa en su cotización. De hecho, hemos visto caídas, pero se ha recuperado bastante bien las últimas semanas. Por lo tanto, pues bueno, la parte más negativa que tenemos esa divergencia en el gráfico semanal que se sigue manteniendo y que si pierde la zona de los $280, pues se podría complicar bastante la vida y quizás poner objetivo en esa media móvil de 70 sesiones, pero hasta que no la pierda, no podríamos hablar de que algo se ha roto o que nos estén indicando estas acciones que vamos a ver caídas más fuertes o que viene lo peor del mercado. Zona de soporte, los $72, a un 75% de la zona actual. Fijaros cómo nos quedamos muy cerquita de esta zona en octubre de 2022 y en noviembre quizás si hubiéramos sido un poquito listos, si hubiéramos pensado que no era el momento de que llegase ese pánico en los mercados por diferentes factores que ahora, viéndolo con perspectiva, te das cuenta de que no era el pánico en los mercados, podríamos pensar que quizás aquí se habría pasado de frenada porque no venía la parte más negativa de los mercados, nos podríamos haber metido dentro y ahora hubiéramos vivido una revalorización del 260%. Hemos visto una caída del 17%. Es decir, esto es una auténtica broma que ahora nos asustemos después de una subida del más del 200% con ver una caída de simplemente el 17%. Como decimos, estamos ahora mismo en el 75% de la zona objetivo en el gráfico. Vamos con la última, que es Microsoft. Fijaos como aquí tenemos una divergencia también en el gráfico semanal. Digamos que la parte más fea podría llegar si pierde los 307. Y fijaros cómo la media de 70 sesiones va camino de esa zona. Es decir, aquí cuidado, porque tenemos esa divergencia que se va a activar si pierde los $300. Y además, si pierde los $300, es muy probable que acabe perdiendo la media de 70 sesiones. Es decir, puede que se junte el hambre con las ganas de comer y veamos caídas muy fuertes. Es decir, ojito con perder los $300 porque ya nos daría la señal de que vamos a caer con bastante fuerza. Y además, fijaros cómo fue la clave en las caídas que veíamos en el año 2022. Dio el pistoletazo de salida, cayó hasta la media de 70 sesiones
y luego volvió hasta la zona de los $307, lo consolidó como resistencia ahí, volvimos a caer. Por lo tanto, creo que en el caso de Microsoft quizás podríamos anticiparnos en esa zona de los $300 antes de buscar perder la media de 70 sesiones para saber que vamos a caer de forma muy importante en el gráfico. El objetivo donde lo tenemos en los $51, a un 83% de la zona actual. Y diréis, estás totalmente loco si crees que puede caer un 83%. Pues bueno, a ver a cuántos se les ocurría pensar que en enero de 2019, cuando cotizaba a menos de $100, nos íbamos ahí hasta los $360 aproximadamente, unos 4 años más tarde. Nadie, ¿no? Pues bueno, cuando hemos visto una subida del 300% en tan solo 4 años, pues luego la caída que le acompañe después de una fase de pánico en los mercados puede que también esté a la altura de esa subida. Por lo tanto, mucho cuidado ahora mismo con este tipo de acciones. Bueno, pues hasta que llega el vídeo de hoy. Creo que la conclusión que debemos de sacar ahora mismo es que todavía no se ha roto nada en los mercados, pero se puede llegar a romper. Y cuando tenemos una situación económica que es optimista o que es positiva, pero hay diferentes riesgos, sin más, de la economía, riesgos que sí pueden ser transitorios, y vemos que se puede romper algo, pues quizás lo que nos está mintiendo es un poquito de miedo para robarnos esas acciones, como se suele decir, y volver a subir. ¿Cuál es el problema? Que ahora los datos negativos que estamos viendo, las noticias negativas, puede que no sean de algo transitorio, sino de una grave enfermedad que tiene la economía. Y si se rompe algo en los gráficos y tenemos esa situación tan negativa en las economías, puede que no sea una simple corrección. Como lo que vimos en el año 2022, es una simple corrección. Lo que vimos en el año 2022 fue una caída en algunos índices del 30%, del 20 y pico por ciento. Cuando vemos un pánico, las caídas pueden llegar a superar el 50% en algunos índices, como el Dow Jones, como el S&P 500. Algo que tengo la sensación de que muchos inversores no saben. Muchos inversores están indexados y piensan que eso lo dejan ahí y siempre van a ganar dinero con el paso del tiempo. Lo que no saben es que vivimos periodos muy negativos entre el año 2000 y 2007, donde se mantuvieron esos índices prácticamente en lateral durante más de un año y no se ganó dinero y costó muchísimo tiempo en volver a ganar dinero. Y ahora hemos visto unos últimos años de subidas muy pero que muy fuertes en las bolsas. Cuando llegue la fase negativa, el pánico que va a llegar, que no va a haber un soft landing, que el golpe que se va a meter el avión o a la nave, lo que queráis, al aterrizar, no va a ser suave, que va a ser espectacular, que tenemos todos los ingredientes. Y ahora el problema que tenemos no es si va a haber un soft landing o no va a haber un soft landing, porque el soft landing no le va a haber, vamos a quedar en picado. El problema que tenemos es saber cuándo va a llegar. Mantenernos bajistas en un mercado que no sabemos cuándo va a llegar la caída, porque vemos que largan el chicle todo lo que pueden, nos intentan engañar y va a haber un soft landing y ahora no va a haber recesión. Y bueno, y se está conteniendo la inflación y todas las películas que nos quieran contar, como nos las contaban cuando decían que la inflación era transitoria. Ahora nos tenemos que creer a todos aquellos que nos están diciendo que no va a haber una grave recesión, son los mismos que nos decían que la inflación iba a ser transitoria, cuando todo el mundo de a pie, cuando personas normales como yo, a lo mejor tiene unos conocimientos básicos en economía, se estaba dando cuenta de que la inflación iba a ser transitoria, que iba a hacer daño en la economía, y ellos nos vendían la película. ¿Quién se cree que esa gente no sabía que la inflación iba a ser transitoria? Simplemente venden la película para no crear pánico, pero muchas veces es mejor decir la verdad, o para ver lo que nos podemos enfrentar, para poner soluciones a ello. Y ahora mismo están haciendo lo mismo, están dando patadas hacia adelante, están diciendo que no va a haber recesión. Es totalmente mentira. Tenemos los PMIs de Estados Unidos y de Europa por los suelos, están clarísimamente en zona de recesión. Esto no va de un soft landing o de si no va a haber aterrizaje, va a ser, esto se basa en cuándo va a llegar el golpe, porque cuando llegue el golpe no se va a salvar nadie de los que estén al alza o se mantengan al alza o sean inversores a largo plazo. Se van a poner muy nerviosos cuando veamos caídas muy, pero que muy fuertes. De momento, seguirá la fiesta, nos mantendremos al alza, simplemente veremos correcciones, como llevamos viendo en los últimos meses, para luego ver otro impulso al alza, pero cuando llegue el golpe final no se va a salvar ni Dios, y hay que estar preparado para ello y hay que ser consciente de ello. ¿Que nos queremos mantener al alza? Nos mantenemos al alza, pero hay que ser conscientes que puede que todo cambie de un día para otro y se destape el pastel, como ha pasado en anteriores crisis económicas. Cuando se destapa el pastel, no vemos caídas de un 1, un 2%. Coger los gráficos del año 2007, coger los gráficos del año 2000 y vais a ver cómo cuando se destapa el pastel y viene la parte más negativa, vemos caídas en algunas semanas de más del 10 y del 15% en los principales índices de Europa.
y de Estados Unidos. Ahí no se salva nadie. Y dices, no vendo porque mañana va a rebotar y mañana te cae otro 5%. Y dices, venga, va, mañana sí que es verdad. Y te cae un 10% y no encuentras salida. Y cada vez te quedas más abajo, más abajo, más abajo, lo dejas y al final te acaba saliendo en el momento que el mercado va a rebotar. Por lo tanto, una situación muy complicada. Lo metemos al alza, hay que saber cuándo salirse. Y si nos queremos subir al carro de que va a haber esa caída tan fuerte, también debemos ser conscientes lo que nos ha enseñado el mercado en este último año. Todos sabemos que va a haber una recesión, pero como veis, se alarga lo máximo posible y no hay que descartar una última subida para que todos aquellos que ahora mismo están bajistas se queden totalmente fuera del mercado. Lo que se quiere es que sea muy complicado, porque el mercado es muy complicado. Invertir en bolsa es muy complicado, ganar dinero es muy complicado. Una vez puedes ganar mucho dinero, dos veces puedes ganar mucho dinero, pero de forma consistente es muy complicado. Habrá mucha gente que lleva ganando mucho dinero porque se ha indexado durante los últimos años, pero esa gente puede, cuando venga la caída, pierda todo en absolutamente 2, 3 o 4 meses. Eso es muy, pero que muy duro. Y el problema es que cuando llevas acumulando dinero durante muchos años, ya no te da miedo nada, porque has visto alguna que otra corrección y dices, es una simple corrección, volverá a subir. Pero puede que cuando llegue la corrección definitiva no vuelva a subir hasta dentro de mucho tiempo. Por lo tanto, debemos ser conscientes de ello. Así que bueno, no voy a meter más miedo a nadie, simplemente es la opinión que tengo ahora mismo y la sensación que tengo y quería transmitirosla a todos vosotros. Evidentemente, cada uno tendrá su opinión y muchos pensarán que vamos a vivir una nueva fase alcista, que simplemente vimos la corrección en el año 2022, que está todo descontado y vamos a continuar al alza. Pero en mi opinión, creo que no se puede estar más equivocado. Sí podemos, sí se piensa eso. Igual que ellos pensarán que no puedo estar más equivocado yo. Así que bueno, hasta que ha llegado el vídeo de hoy. Como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y simplemente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana lunes estaremos por aquí de nuevo. Esta semana va a ser la última semana que vamos a hacer vídeos porque luego tendremos un parón de, no sé si van a ser 2, 3 semanas, ya lo iremos viendo, o menos, no lo sé, pero hay que tomarse un descansito porque durante todo el verano he estado haciendo vídeos y creo que ya es momento de parar un poquito, intentar estar activo a través de Twitter o del canal de Telegram que tengo, dejaros gráficos para ver la situación que tenemos porque tengo la sensación de que justo voy a parar cuando se va a poner más interesante todo esto. Así que bueno, intentaremos seguir estando al tanto de todo e intentaros transmitir lo que pienso. El momento, mañana estaremos por aquí de nuevo y hasta entonces, lo que tenéis todos, muy buen día.